8:39, 8:39. Saludamos a esta hora a nuestro tercer invitado. Nos acompaña vía telemática Fernando Reyes, consultor petrolero y ambiental. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Producto del sismo de 6.1 grados que sacudió Esmeraldas, se ha pedido declarar en emergencia la refinería de esta localidad, la refinería de Esmeraldas, debido a las afectaciones por este sismo. El gerente de refinación afirmó que hay afectaciones en todas las unidades de proceso y más. ¿Cómo va a complicar esto la situación, o cómo podría complicar esto la situación de abastecimiento de combustible en primera instancia en el país? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, este es un evento que normalmente no se espera, igual que el evento que significó el derrame de petróleo en el Sote. Perdón un momentito. Y que obligado a que, luego de los análisis técnicos que se ha hecho del recorrido que hicieron las autoridades y técnicos en la refinería de Esmeraldas, hayan decidido paralizarla hasta que se tenga la confianza de que el momento que se reinicie no se va a tener algún problema que podría, por ejemplo, generarse en alguna unidad, se derrame petróleo, por ejemplo. Uh-huh. Y en cuanto al abastecimiento de combustible, ¿esto podría complicar el abastecimiento de combustible a nivel nacional? Tiene que hacerse el balance, porque si está la refinería de Esmeraldas parada, entonces vamos a tener menos diésel y normalmente también menos gasolina extra, además de gas licuado de petróleo que se produce en esa refinería. Supongo que cuando se programa las importaciones de este tipo de combustibles, necesariamente se tiene que tener una ventana de respecto a la presentación de contingencias como la que en este momento está atravesando la refinería de Esmeraldas, pero hasta ahora no se ha visto de que en algún sitio del país se esté teniendo desabastecimiento de los principales combustibles. Ujú. Em, sin embargo, en los últimos días se ha empezado a discutir, el señor Reyes, con respecto de la posibilidad de que nuevamente sea revisado el subsidio de los combustibles. ¿Esto tiene que ver de alguna manera con la baja en la producción del petróleo? ¿Tiene que ver más con el manejo de la economía del actual gobierno, o con la capacidad de refinación que tenemos? ¿A qué se relaciona esa nueva narrativa del gobierno? Bueno, me parece que hay que hacer una aclaración. Si bien es cierto, el gobierno, con el presupuesto anual que tiene, procede a importar los combustibles. Petroecuador compra, distribuye los combustibles, pero somos los consumidores, repito, los consumidores, los que generamos el flujo de fondos anual, con lo cual el siguiente año el gobierno tiene la oportunidad de continuar con la cadena de importación. No necesariamente se toman dineros de la exportación del petróleo, porque son los pagos de nosotros por las tarifas que lo hacemos en las gasolineras. Pagamos el diésel, pagamos las gasolinas del GLP, y también pagamos el impuesto, el IVA. Eso es lo que hacemos cada uno de nosotros cuando vamos a las gasolineras. Entonces, si hay alguna diferencia económica, tiene que ser comparando con los ingresos que tiene el Estado por el pago del consumo de combustibles versus los egresos que tiene el Estado por las importaciones de combustibles. Ahora, señor Reyes, la producción petrolera del Ecuador no se ha logrado recuperar durante todo este tiempo, y el país afronta un escenario con serios desafíos debido a la incertidumbre que se vive a nivel internacional por esta guerra comercial que se está dando entre Estados Unidos y China, y esto ha afectado al precio del petróleo a nivel internacional. ¿Qué debería hacer? Estamos ya en mayo próximo, se comenzará un nuevo periodo de gobierno, y el petróleo es el principal ingreso para el país, para las arcas fiscales. ¿Qué debería hacerse? ¿Qué medidas se deberían tomar para la nueva administración gubernamental para mejorar la producción petrolera, por un lado, mejorar los ingresos, pese a esta incertidumbre que se vive por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y sus efectos para el Ecuador? Bueno, en este caso tenemos que sincerar al país el hecho de que definitivamente en los campos en producción, que les denominamos también campos maduros, nos encontramos en un proceso de declinación de la producción de petróleo, luego del pico máximo que tuvimos
en el año creo que 2017 o 2015, a pesar de las perforaciones anuales que se han venido haciendo en estos últimos 10 años, lo único que se ve es que parcialmente se recupera la producción, pero la declinada continúa adelante de tal manera de que tenemos una diferencia de unos 50.000 barriles diarios aproximadamente entre los 530.000 que se tuvo en el año 2017 versus los 475.000 que estamos teniendo el día de ahora, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y esto le digo, todos los gobiernos han ofrecido que van a resolver este problema, pero lo cierto es de que esta reducción de la producción se debe a que cada vez viene llegando menos petróleo desde cada uno de los pozos, desde los yacimientos a cada uno de los pozos para que sean producidos. Y esto no es una solución que va a hacerlo rápidamente el próximo gobierno que se va a posesionar el próximo mes de mayo, a pesar de que ofreció hace, no sé, 6, 8 meses subir la producción a 580.000 barriles diarios y no se va a cumplir. Lo que más se ha visto es de que sigue reduciéndose la producción, se ha dejado de perforar en el campo Sacha, en donde por lo menos ya deberían haberse perforado unos 4 pozos más porque es el campo más productivo, y tampoco las producciones que tienen las empresas privadas tampoco están escapando de este escenario, que es muy parecido a lo que está pasando con el escenario de declinación de producción que tiene la empresa pública. Ujú. Entonces, siendo así, el próximo gobierno en los próximos 4 años, le veo muy complejo de que incremente la producción, y lo que máximo podría hacer es tal vez suavizar la declinación. Ujú. Y obviamente respecto, la única forma de compensarse económicamente es renegociando los castigos que está recibiendo el crudo ecuatoriano, son de $8 el barril aproximadamente, y también renegociando las tarifas por extracción de barril de petróleo que se tiene tanto con las empresas que están en los campos que se operan a nivel privado, como con las empresas de servicios con financiamiento que vienen operando en los campos de Petrogal, como es el caso del campo Auca o del campo Shushufindi, en donde aproximadamente se está pagando $30, $32 por barril. Y si tenemos un ingreso que estaría entre los $52, $54 de barril en este momento debido al bajón del precio del WTI. Entonces, lo que se está teniendo son unos ingresos que son menores a los $63,7 por barril que estableció la Asamblea Nacional como presupuesto por barril de petróleo para este año. Mm. ¿Esto tiene que ver o pasa por la responsabilidad del Estado al momento de no invertir en los campos? Mucho se ha hablado en este último tiempo sobre el campo Sacha especialmente, ¿no? Pero A en ver, general, el gobierno de Ecuador, no solo este, sino también los otros dos anteriores, me refiero al de Lasso y al de Moreno, dejaron de invertir en el sector público petrolero. no necesariamente, porque sí vienen haciendo gastos en la perforación de pozos y también en la Ujú. reparación de pozos, ¿no? Sino que también hay que considerar de que no es o sea, la inversión no hacia la producción de petróleo, es al revés, ¿no? Usted invierte, va a perforar un pozo, hace las inversiones porque previamente ha calculado qué cantidad de petróleo diariamente va a producir por ese nuevo pozo. Y estamos notando de que las estimaciones que se hace de año a año, de gobierno a gobierno, de ministro a ministro, no se cumplen porque no se está revisando desde el punto de vista de la ingeniería lo que efectivamente viene pasando, ¿no? Cada vez llega menos petróleo de los yacimientos a los pozos y por lo tanto la producción tiende a declinar como está ocurriendo. Entonces no hay una solución como yo le veo
a largo plazo haciendo más de lo mismo, ¿no? Pero digo, si Ahora, no hay más petróleo, ¿no será porque el gobierno no está invirtiendo en explorar esos campos? hay suficiente petróleo, imagínense que una vez que se concluya la extracción de los aproximadamente 1.000 millones de barriles de reservas que tenemos en este momento, todavía en los yacimientos nos van a quedar 30.000 millones de barriles. 30.000 millones de barriles. Yo como he sido profesor universitario de la cátedra de recuperación mejorada de petróleo, inclusive de las maestrías que hemos dictado en la Facultad de Geología de la Central, ahí les hemos hecho la ingeniería, hemos enseñado desde el punto de vista de que una parte de esos 30.000 millones se les puede convertir en reservas, ¿no? Y no necesita perforar más pozos, no necesita ampliar la frontera petrolera. También se puede utilizar el gas asociado que se viene quemando todos los días para también inyectar en los yacimientos, represurizarlos y generar condiciones como para que en los pozos en los que se inyecte ese gas, pues se pueda producir un poco más de petróleo. Ya la apuesta de ampliar la frontera petrolera para más crudo pesado, para más agua, crudo con mucha viscosidad, para pequeños descubrimientos como hay en el suroriente, no necesariamente es la solución que el Ecuador requiere en este momento desde el punto de vista de la extracción de petróleo, Ujú. porque definitivamente los yacimientos que dieron lugar a los campos más grandes ya han sido descubiertos. El último que descubrimos y que todavía estamos explotando es el ITT. Al sur hay campos pequeños, tal vez haya un mediano, póngase del tamaño del aguario, no más que eso, pero la extracción de ese petróleo tiende a ser muy cara por cuanto se necesita habilitar toda la infraestructura de transporte, de perforación, de construcción de facilidades y todo aquello que se requiere, ¿no? Ujú. Entonces, al Ecuador lo que le queda es dar paso a que la ciencia, la ingeniería y la tecnología de recuperación mejorada de petróleo se pueda aplicar en los campos en producción que se tiene en este momento en Amazonía. ¿Qué significa esta metodología de mejora de la producción, ingeniero? ¿En qué consiste? Si ya tenemos suficiente petróleo y podemos aplicar esta metodología en los campos que ya existen, ¿cómo mejoramos la producción? Eso es interesante porque hay varias alternativas para extraer más petróleo con recuperación mejorada, porque hay varios métodos, ¿no? Pero se requiere ir primero por análisis de laboratorio para que se vea que la metodología, los químicos, los bioquímicos que pretende utilizar sean compatibles con nuestros yacimientos y con el petróleo que tenemos ahí, ¿no? Y luego se hacen planes piloto. Si los planes piloto resultan positivos, pues simplemente lo que se procede es a expandir a todo el campo. En los contratos que tenemos de prestación de servicios, tanto en Petroecuador como con las empresas privadas, en esos contratos se firmó, se acordó hacer recuperación mejorada de petróleo, cuyas siglas en inglés son EOR. Pero las empresas, con la anuencia de los gobiernos de turno y de los ministros de Energía y Minas, lo único que han aceptado es que el agua de formación que sin costo alguno se extrae hasta superficie, pues se vuelva a inyectar a los yacimientos para mantener la presión, algo que no es muy costoso, que sí ayuda en cierto sentido para que se mantenga o se incremente un poco la producción, pero no es la solución. Las empresas, el gobierno, la ciudadanía debemos exigir a que Petroecuador y todas las operadoras ejecuten planes piloto de recuperación mejorada, como por ejemplo inyección de biopolímeros. También hay metodologías de inyección de bacterias y otras más, ¿no? Que por el espacio y por el tiempo no creo que sea prudente en este momento explicarlo. Ujú. Ahora, ingeniero, tomando en cuenta que el petróleo es uno de los principales recursos, la venta del petróleo es uno de los principales recursos con los que se financia el presupuesto general del Estado, una acción inmediata que se deba tomar o que deba tomar las autoridades a cargo del control del sector petrolero para mejorar esta situación, ¿cuál debería ser? Bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Tenemos que mirar hacia los costos. Las empresas que se les paga las tarifas por barril extraído
Ujú. pues estas empresas no necesariamente cada vez que van a perforar un pozo invierten porque previamente, durante ya 10 años, tal vez aproximadamente, ellos ya se les ha pagado suficiente dinero. Esto quiere decir de que tienen suficiente flujo de fondos como para haber amortizado las inversiones que se vienen haciendo. Sería prudente de que el gobierno negocie con estas empresas una reducción razonable de sus tarifas. Con eso, el Ecuador podría estar teniendo nuevos ingresos producto de esas reducciones, y considerando también cuál sería la tendencia que se tiene con el precio de venta del petróleo ecuatoriano, que está vinculado al WTI, y que, como se está viendo, por lo menos en el corto plazo, si es que el precio de venta del WTI se está en $65 del barril, que se espera se lo haga en el transcurso de este año, pues del Ecuador a lo mejor estaría recibiendo apenas $57 por cada barril. Y de eso, en promedio, tendría que estar pagando $32 por tarifa. Y entonces la diferencia es lo que queda para el presupuesto del Estado, que no cumple con lo que la Asamblea estableció, de $57,3 del barril. Ujú. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy gentil por acompañarnos y por explicarnos Muy estos amables temas. Muy también. amable. Gracias.